Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit, ese empuje que nos hace seguir adelante, incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. Y si además de inspiración quieres tips semanales para dar un empujón extra a tu grit, date una vuelta por brolofiloteo.com y suscríbete a mi newsletter personal Gritones Hacks. Y no te olvides de darle like, suscribirte o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast. Es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Esta es la historia de Juan Makeye, experto en ventas con décadas de carrera, pero más aún, un maestro en la disciplina y la decisión de ser feliz. Y es interesante porque en 2014, al estar en cama con una hernia discal a raíz de un terrible estrés, comenzó un blog que lo llevó a escribir su primer libro, Territorio Felicidad, escrito que lo llevó a una vida completamente nueva. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. La verdadera amistad es otra forma de amor. 2. No siempre llegar en primer lugar te permite disfrutar el proceso. 3. El conocimiento sin acción es un motor en reposo. 4. La infancia es la patria del hombre. Y 5. No solo es crecer, sino hacia dónde estás creciendo. Aquí la tienen. Juan Makeye, bienvenido a Gritones Podcast. Qué gustazo finalmente platicar. Hemos intercambiado ahí algún par de mensajitos. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. Es un placer poder estar contigo y conversar en esta tarde de viernes tan interesante. Súper interesante, porque si no me equivoco es tu cumpleaños. Además, entre otras muchas cosas, celebramos también mi cumpleaños el día de hoy. Correcto. Oye, como cae el 14 de febrero, que bueno, no sé qué tan big deal es en España, pero que ya hablaremos que vives en España, eres español, pero, sí. Pero aquí en México el 14 de febrero pues es el pretextazo para dar regalos, para dar besos y abrazos, ¿no? Es el mejor día para llegarle a la novia, ¿no? Al novio, Sí. ¿Qué tanto allá en España es así el 14 de febrero? Pues muy similar, verás. Para nosotros, se vive el Día de los Enamorados, que es básicamente lo que celebramos en el día de hoy. En México yo he celebrado a mis últimos 4 cumpleaños en Cancún y yo sé que allí celebráis el Día del Amor y también de la amistad, que es otra forma de amor, ¿no? Aquí es exclusivo de parejas y es un día pues para salir a cenar con tu pareja, con tu esposa, con tu pareja o con tu esposo, ¿no? Y es un día en el que sí, también muchas flores, muchos regalos, muchos buenos deseos y un día para celebrar. Yo creo que cualquier día en el que celebremos el amor es una buena idea. Oye, Juanma, ¿y te toca doble regalo? Di la verdad. Pues así debería ser, pero todavía no sé porque a estas horas del día no ha llegado eso, ¿no? Pero así ha sido durante muchos años. Oye, un fuerte abrazo, Juanma, y que hayas aceptado en tu cumpleaños, que yo quiero que sepas que para mí este podcast que sea una parte de tu celebración de cumpleaños. Y quiero empezar hablando de una de las etapas del Tour de Francia. Este tour en donde pues los que les gusta la bici de ruta, ¿no? Estos deportes extremos, es un eventazo, ¿no? El Tour de Francia. Y sé que quedaste atascado con uno de tus hijos, creo que en una etapa, sin poder mover el auto, pues porque la cantidad de personas, ¿no? Yo creo que ya había pasado el pelotón, ¿no? Pues bueno, ya terminó, no sé si era una etapa de montaña y hay que bajar, pues no nos podemos bajar, entonces sacaron 2 sillitas, sacaron el vino y cuéntame de esa anécdota. Pues la verdad es que fue uno de los días más especiales que recuerdo. Yo siempre he sido muy aficionado al ciclismo, además de haber sido ciclista cuando era joven. Y una de mis pasiones sigue siendo, para mí es el deporte que más sigo y que más me gusta. Y entonces a Miquel, que es mi hijo, pues decidimos ir a ver el Tour de Francia. Hemos ido varias veces. Y el primer año, él todavía era un adolescente, nos fuimos a ver unos puertos de montaña, allá por el Tourmalet y por aquella zona, ¿no? Y recuerdo el primer día que llegamos, es verdad que pasó esto, íbamos con el coche de su mamá, que era, digamos, y al llegar allí a la montaña y tal, sacamos las sillas, sacamos el vino, merendamos, porque había
En esos puertos de montaña se hacen grandes colas para bajar. Subimos, no sé, 10, 15.000 personas y luego cada uno suben escalonadamente. De hecho, hay gente que vaya a pasar el día a estos puertos, pero la bajada es para todos a la vez. Así que yo, que tenía algo de experiencia en esto, decidí que, ¿sabes?, que bajen los demás y tú y yo nos quedamos aquí a merendar en lo alto de la montaña un día de julio espectacular y viajamos en la noche más tranquilos de acá al hotel que tenemos en Lourdes y tal, ¿no? El caso es que a Miki le dio por poner música en el auto y estuvimos escuchando música y tal y cual, y cuando quisimos arrancar, no arrancaba, se había vaciado la batería y no había manera de arrancar el auto. Así que nada, tuvimos la feliz idea de decirle a un montón de policías españoles y franceses que había allí que nos empujaran el auto y así caminamos 150 metros hasta una bajada, empujados por toda la policía francesa y española que había en el alto de la montaña. Un momento bien divertido, muy divertido, sí. Oye, estos eventos tan importantes, el Tour de Francia, aparte de esta forma de complementar muy, muy bien el ver a estos ciclistas y luego tu hijo y luego los policías y todo, pero me parece que es un cúmulo de emociones muy especial. O sea, yo imagínate ver el Tour de Francia desde un sillón, porque a mí me apasiona también el deporte y particularmente el ciclismo me gusta mucho. Hice triatlón más de 10 años de manera importante, representando incluso a mi país en algunas oportunidades, Juanma. Y yo veo estos superhombres, yo veo estos cuates que suben y bajan y tienen el corazón agrandado. ¿Y tú qué sientes, independientemente de la experiencia con Mikel ese día, pero qué pasa por tu cabeza cuando estás en una etapa en el Tour de Francia? Pues verás, yo empatizo muy rápido con un corredor porque he sido ciclista durante muchos años y es verdad que todo el mundo que ve un deporte como este, pues rápidamente es consciente del esfuerzo que representa hacer lo que estos tipos hacen, ¿verdad? Pero los que hemos subido encima de una bicicleta tenemos como otra medida, ¿no? Cualquiera que va al gimnasio y se suba a una bicicleta estática e intente mantener la velocidad de 25 kilómetros hora durante una hora para que vea el nivel de esfuerzo, después, cuando esté descansando, que piense que estos señores van a una media de 44 durante al menos 5 horas. Hay días con desniveles de 6 y 7.000 metros. Este es el nivel de esfuerzo real. ¿Cuántos días seguidos? 21 días seguidos con 2 días de descanso. Es un esfuerzo impresionante. Es un nivel de exigencia, imagínate. Aparte de esto, pues la tremenda tensión que se vive en un pelotón, los que hemos ido en pelotón sabemos lo que es, y la cantidad de rotondas que hay en Francia, también en España, hacen que además de ser extremadamente duro, sea también muy peligroso, porque se viaja a velocidades de al final de etapa puede estar rozando los 50 kilómetros hora, entre un pelotón de 200 personas en carreteras estrechas, en ciudades donde hay rotondas, donde hay isletas. Es un deporte pues muy peligroso, que se vive con muchísima tensión, además de la dureza que tiene pues los trazados, los kilometrajes y sobre todo, que es lo más importante, la velocidad media que exige hacer el ciclismo profesional, ¿no? Porque sí, y de hecho a lo mejor tú sabes que hay ocasiones en donde se les crece tanto el corazón que tienen que literalmente levantarse la madrugada a treparse una bicicleta para subir la pulsación, porque si no casi se quedan ahí en la plancha. Sí, es fácil ver ciclistas con 35 pulsaciones, 37 por minuto en reposo, es algo bastante frecuente. Y de hecho los que hemos montado en bicicleta pues tendemos a tener pulsaciones bastante bajas, yo por ejemplo por debajo de 60. ¿Eso cómo te ha servido en tu vida habitual, en el día a día? Yo he disfrutado 2 cosas en el ciclismo viendo en perspectiva, ¿no? 3. Uno, la sensación de libertad y los paisajes, que son maravillosos, y ir en bici es algo, pues a mí me parece que es maravilloso. 2, la camaradería, el viajar con un equipo, el competir, ha sido algo que me ha dado mucho también a nivel personal y a nivel de formación, sobre todo cuando era adolescente y juvenil. Y a nivel deportivo, pues el conocer la disciplina, el conocer el esfuerzo y el entender que no siempre ganar, o sea, entender una cosa que para mí es importante en el ciclismo, que te enseña muy bien el ciclismo, es que lo importante es el proceso, no tanto el resultado, ¿no? En ciclismo competimos 200 y el segundo es el primero de los que pierden. Así que
por un segundo, después de hacer exactamente el mismo esfuerzo, con el mismo talento y con las mismas ganas que el primero, un segundo te separa de la victoria. Eres el primero de los que pierden, si eres el segundo en entrar, ¿no? Eso me enseñó la importancia del proceso, de valorar el proceso, de entender, como entendemos todos los ciclistas, que si tú llegas en tu tiempo, si has hecho las cosas bien, si has estado atento a tu carrera, si te has metido en el corte bueno, tú has hecho una gran carrera independientemente del resultado. Y luego esto me ha servido mucho en la vida real, en la vida para entender también esa parte que no siempre no siempre hay que llegar primero para estar satisfecho con tu trabajo, ¿no? Lo importante, siempre lo voy a defender donde vaya, es el proceso. Cuando tú has hecho todo bien y además ganas, maravilloso. Pero si has hecho todo bien, aunque no ganes, debes estar orgulloso de ti mismo. Porque a veces las razones por las que uno gana tienen que ver con algo accidental. Ni siquiera lo has provocado tú. Una mala decisión del otro te puede dar una victoria, ¿no? Pero lo importante es estar ahí para competir en el último sprint. Y esto es de lo que uno tiene que estar orgulloso independientemente del resultado. Esto extrapolado a la vida es una gran lección. 100%. Me encanta esos insights que tienes o takeaways del ciclismo en tu vida cotidiana. Y regreso a la experiencia con Mikel, ¿no? Bueno, el vino tal, se apaga la batería, terminan siendo empujados por policías. Una gran experiencia que te queda tatuada para tu hijo también. Y lo conecto con esto que comentas, esta camaradería que te da el ciclismo, esta camaradería que también la vives con Mikel y que él sé que también hace ciclismo contigo, si no me equivoco. He visto por ahí algunas imágenes, algunas fotografías. Y entonces, ¿cómo tú has podido lidiar pues, con lo que platicas, ¿no? Porque al final es un deporte riesgoso, ¿no? Y todos los que somos papás, ¿no? Que yo tengo dos hijos, sí. pues de alguna manera eres consciente de ese peligro y te pone mucho más alerta quizás. Pero ¿cómo Mikel crees que ha tenido ese approach contigo, con el ciclismo, con su vida cotidiana? ¿Ves? Mikel no solo es una gran persona, es un gran aficionado al deporte. De hecho, su vida es el deporte, trabaja en esto. Eres licenciado en INEF, en Educación Física y Deporte, y ama todos los deportes. Y desde que era bien joven, un poco también, supongo que influenciado un poco por su padre también, pues nos dedicamos a hacer ciclismo los dos, ¿no? Es verdad que uno estas cosas las ve con un cierto reparo, porque no es lo mismo si te caes tú, pero que se caiga él es algo que uno pues asusta un poco, ¿no? Pero he de decir que en Europa, en general, el conductor es muy respetuoso con el ciclista, especialmente donde nosotros vivimos, que es en el País Vasco, donde la afición probablemente es la afición más entendida del mundo del ciclismo. Y aquí sí que hay un profundo respeto, aquí sí que nunca se adelanta un ciclista sin dejar el 1,5 metros de seguridad. Entonces, aún y todo andando en carretera, que es lo que hacíamos Mikel y yo, la gente es muy respetuosa con el ciclista, por tanto el riesgo se minimiza bastante, ¿no? Claro. Esto y llevar el equipamiento adecuado, pues minimiza los riesgos, ¿no? Con todo, pues cuando bajas un puerto, pues lo bajas y bajamos a 90 por hora, esto es un hecho, ¿no? Entonces ahí, bueno, traté de trasladarle esa filosofía del ciclismo seguro, traté de trasladarle la técnica que teníamos para poder bajar y para lo demás. Y para subir, pues él me enseña a mí porque la verdad es que tiene unas capacidades físicas absolutamente increíbles. Recuerdo un día, Es una moto, Mikel, subiendo. No, absolutamente. Un día estábamos subiendo, ya no recuerdo si era, los dos habíamos ido a otro tour que fuimos, ya nos llevábamos las bicicletas para subir el puerto en bici, además de ver la carrera. No recuerdo si era Tourmalet o era Louisque, era en esta zona de Francia, en el que yo subía a mi ritmo, que es el que tenía, y entonces él venía conmigo y cuando se aburría se iba hacia arriba, bajaba y volvía a subir. Así que subió el Louisque 3 veces. Mientras yo subía una, él se iba hacia cima, volvía a bajar, me volvía a agarrar, volvía a hacer cima y andaba así. No solo eso, bajaba y te empujaba de la espalda también. No hacía falta empujarme, pero decías, joder, hay que tener, ¿no? Digamos, subía 4 kilómetros y volvía a bajar y los volvía a subir. Era como, subió el puerto 3 veces en una misma subida. Increíble. Ahora, Juanma, se dice que hay 2 tipos de ciclistas, o somos 2 tipos de ciclistas. Los que ya se cayeron y los que se van a caer. ¿Cuáles son ustedes? Yo ya de los que me he caído. Sí, yo arriesgaba mucho cuando competía, me ha gustado mucho siempre y luego yo soy una persona de complexión bastante fuerte, yo mido 1,91 m, que no era algo corriente en los ciclistas de la época,
Y yo era consciente también de que mi peso me ayudaba y entonces tenía muy buena técnica bajando y mis diferencias las hacía viajando, o sea, bajando. Igual que en el ciclismo moderno actual, donde las diferencias hoy en día todos suben muy bien, la diferencia se hace bajando, ¿verdad? No tener miedo, trazar muy bien. Y en ese trazar muy bien, como tú bien sabes, a veces cuando uno baja muy rápido, pues 2 milímetros o 2 centésimas de segundo en mover el manillar, pues a esa velocidad y una trayectoria de una curva, pues te puede costar un disgusto, ¿no? Yo tengo algunos grabados en la piel, aquí tengo una cicatriz importante y algunas más, ¿no? Algunos cuantos Sí. puntos de sutura. Lo que nunca se tiene siempre suerte es de no tener fracturas. Hablabas de 2 milímetros. 2 milímetros, hay muchos autores, muchos libros de liderazgo, muchos libros que hablan de diferentes temas. Ya llegaremos ahí, que eres un gran escritor. Pero estos 2 milímetros en tu vida, ¿cómo los aplicas? Sabes que muchas veces el agarrar el bastón de golf 2 milímetros de manera diferente, el poder mover el manillar 2 milímetros de manera distinta, hacen toda la diferencia. Y a la larga, en la vida de las personas, esos 2 milímetros te pueden llevar a un lugar completamente distinto. Así es. Yo creo que es... o sea, que hay que dejar también un poco... Supongo que es la edad también, Braulio, ¿no? Al principio, todos tratamos de alcanzar un cierto nivel de excelencia en lo que hacemos, ¿no? Con el paso de los años, esto va perdiendo importancia en función de otras cosas que son importantes a partir de un momento en la vida, ¿no? Yo siempre recomiendo al mundo, a la gente que es más joven, que busquen la excelencia. Porque va a llegar un momento en la vida, en esta vida todos vivimos 2 vidas, ¿no? Y la segunda empieza el día que te das cuenta de que solo tienes una. Ese día empiezas a quitarle importancia a algunas cosas y empiezan a tomar importancia otras, ¿no? Por ejemplo, para mí ahora mismo tiene más... yo siempre he sido, como te decía antes, muy de proceso. A mí siempre me ha importado más el proceso que el resultado, ¿no? Yo cuando hacía algo bien y estaba seguro de que yo había dado todo lo máximo, entonces no tenía ningún problema con el resultado, ¿no? Y esto luego lo he aplicado a toda mi vida. Es verdad que sí me ha gustado mucho lo de la excelencia y buscar siempre ser lo mejor y tratar de ser mejor que los demás y competir al máximo nivel, pero también he aprendido con el paso de los años a dejar pasar a otros. A veces dejar ganar también es una victoria. A veces saber que podría ser de otra manera, pero por razones personales, dedicar tiempo a lo mejor a otra cosa, pues que no te permita, o sea, que te aleje de la excelencia, tampoco es una mala idea. Yo creo, verás que, por ejemplo, por hablar en términos de conocimiento, ¿no? Hay 2 tipos de conocimiento. El conocimiento vertical, que es el que sabe todo de algo, ¿sí? Da igual qué materia, hay gente que lo sabe absolutamente todo, son expertos de un nivel increíble en alguna cosa. Y yo, sin embargo, a mis hijos les recomiendo siempre que en lugar de hacer esto, busquen conocer el mayor número posible de cosas, a lo mejor en menor profundidad, pero con mayor anchura. Yo creo que el conocimiento no te hace la vida más larga, pero sí más ancha. Te permite hablar de más cosas, ¿no? Yo a mis hijos siempre les he recomendado sacar un 7,5. No me interesan los 10, porque la diferencia entre un 7,5 y un 10 no es un 25% más de esfuerzo, es un 100% más. Y yo prefiero que dediquen ese tiempo a aprender otras disciplinas, otras cosas, a que sepan de arte, a que sepan de música, a que sepan de arquitectura, a que sepan de la vida. Y convertirles así en gente más agradable, capaz de estar en cualquier foro con cualquier persona y poder desarrollar una conversación en diferentes niveles, ¿no? No me interesa la gente que son expertos en nada, me parece gente profundamente aburrida, alguien que sabe todo de una sola cosa. Me encanta ese approach de tener esa fuerza radial y esa imantación radial que te permite poder probar muchas cosas y si bien no te metes en un deep dive tremendo, pero realmente te hace ancho, te hace mucho más horizontal, te hace mucho más, pues a mi gusto, mucho más lleno de diferentes experiencias y de diferentes tópicos, ¿no? Totalmente. Además, claro que luego al final en tu carrera vas a ser un gran conocedor de algo en concreto, no tanto porque lo busques, sino porque el tiempo te va a llevar a esto, ¿no? La experiencia, el nivel de horas invertidas, 10.000 horas dedicadas a algo, te convierte en un experto en esa materia. Sin embargo, sí pienso en esto que el conocimiento, verás, yo creo, y lo digo firmemente, creo que tu nivel de disfrute de la vida, o sea, tu capacidad para disfrutar de la vida, tiene una relación directa con tu nivel de conocimiento, ¿sí? Tú eres capaz de disfrutar cosas en función del conocimiento que tienes sobre ellas. Por ejemplo,
Es frecuente encontrar gente pues de otra edad, de otra generación, que solo tuvieron que trabajar y no pudieron hacer otras cosas, no se pudieron cultivar porque era otra cultura y otra manera de ver la vida, que hoy tienen 70 años, un montón de dinero y no saben cómo gastárselo porque no tienen la cultura para poderlo hacer. ¿Sí? Hay gente que no viaja porque no conoce un idioma. Hay gente que no viaja porque le asusta ir a lugares desconocidos. ¿Sí? Pienso que tu capacidad para disfrutar la vida plenamente tiene que ver con tu nivel de conocimiento. Así sea tu nivel de conocimiento, así será tu nivel de disfrute. Uno puede ir al Museo del Prado o al Louvre en París o al de Bellas Artes en Ciudad de México y darse un paseo por unas galerías donde hace fresquito y hay cosas colgadas en la pared, o puede tener un verdadero éxtasis de esencia artística, y la diferencia está en el nivel de apreciación y de conocimiento que tengas sobre lo que estás viendo. A mí me gusta en relación a esto, Juanma, la frase, la uso a menudo, que no por mucho que sepas de caballos te hace un buen jinete. Y, De acuerdo. y al final, el disfruta que mencionas, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, cómo lo interconectas no solo con el conocimiento, con un acervo de información importante en el tema que tú quieras, deporte, cultura, arte, trabajo, emprendimiento, lo que quieras, con la experiencia. Es decir, a ver, tienes que aventarte a la piscina o a la alberca. O sea, y si lo haces a menudo, puedes cada vez disfrutarlo más. Sí, verás, yo creo que la inteligencia es algo que es quizá el bien mejor repartido en el mundo, porque nadie que yo conozco cree tener poca. ¿Bien? Dicho esto, que esto es algo que bueno, uno puede ir desarrollando determinado tipo de inteligencia, pero normalmente o habitualmente la personalidad de alguien se compone básicamente de dos cosas, ¿no? De lo que la naturaleza te da y de lo que tú desarrollas después con eso, el conocimiento que adquieres, ¿no? Conocimientos o características innatas y características adquiridas a posteriori, ¿no? Claro que lo que delimita, lo importante es lo que nace contigo, porque eso es lo que va a determinar tu nivel de desarrollo. Hay siempre como la duda de, ¿el vendedor nace o se hace? Las dos, pero lo que determina el nivel al que va a alcanzar lo da lo que nace con él, no lo que aprenda. ¿Sí? Si yo tengo una capacidad limitada, mi mayor capacidad de desarrollo está en el límite de mi capacidad cognitiva que viene de serie conmigo. Esto es un hecho, esto es indiscutible, ¿no? Entendiendo esto, hay una parte que es importante, y es que esa parte no la eliges tú. Hay gente que es profundamente inteligente porque le viene de serie y no ha trabajado nada con esto. Yo valoro mucho a las personas que desarrollan el máximo nivel del potencial que poseen. Y eso puede ser, en mi caso, puede ser 7, en el tuyo 9. Y los dos, yo en mi 7 y tú en tu 9, hemos desarrollado el 100%. Así que no es comparable. No podemos comparar a la gente por la inteligencia que posee, porque esto no es mérito suyo. Sí podemos admirarla por el nivel de desarrollo que tienen con lo que les llega, con lo que les llega de serie. Y a mí esto me parece que es un deber en la vida, y es desarrollar tu intelecto al máximo nivel posible. Algo que debemos hacer todos. ¿Cómo lo machas este intelecto, este tema racional, Juanma? ¿Cómo lo machas con la acción, con la experiencia, con hacerlo? Con hacerlo, sí. Bueno, yo creo que en la vida nada sucede hasta que actúas. Yo creo que el conocimiento es un motor parado. El que lo mueve es la actitud, ¿no? Así que si tú tienes conocimientos y no los utilizas, solo eres el más ilustre de los ignorantes, porque no te sirve de nada todo lo que sabes, ¿no? Por aquí la clave está en la acción. Nada en esta vida sucede hasta que actúas, hasta que tú das un paso adelante. Y esto es algo que uno tiene que saber. Una de las cosas que yo más me he encontrado en mi carrera profesional, especialmente cuando era directivo, es esto que llamábamos la parálisis por el análisis, ¿no? Esta gente que está con un tremendo nivel de conocimiento dándole 1000 vueltas a la misma cosa porque tienen tremendo pavor a hacer algo, ¿no? Yo les diría que, independientemente de que me puedan contradecir aquellos que saben más de física cuántica, pero te diría que en la vida no hay más que una realidad. Y la realidad no está esperando, o sea, esto no es como un concurso donde hay 3 puertas y tienes que decidir con cuál de las 3 en cuál de las 3 abres, ¿no? En la vida la realidad se abre cuando tú abres la puerta, ni un minuto antes. La vida es una rotonda en la que hay múltiples salidas y la salida buena es la que tú tomas. Y si no es esa, lo que no es la esperada, pues desde que yo tengo uso de razón, mientras exista la marcha atrás, existe la posibilidad de volver atrás y tomarte otra salida, ¿no? Lo importante es que hagas cosas, es que tomes decisiones, ¿no? Estar esperando a ver cuál es la mejor de la decisión, lo que sucede normalmente es que lo que pasa es la vida y no hacemos nada, ¿no?
Entonces yo invito a la gente a que tome decisiones, a que dé saltos, a que avance en la dirección que en ese momento más le lata, que decís vosotros, cree que tiene más sentido, y que si no es este el camino, no sucede absolutamente nada. Uno da marcha atrás y toma la siguiente salida. Esto es lo que los seres humanos llamamos experiencia. Porque, verás, yo creo que en esta vida nadie sabe cuál es el camino correcto, pero sí que algunos de nosotros sabemos qué camino no es. Y esto es porque ya hemos ido y sabemos que este no era el camino, ¿no? Así que podríamos decir que lo que los humanos llamamos experiencia no es otra cosa que un cúmulo de errores. ¿Qué otra cosa sino? Ahora, Juanma, en tu caso, en tu experiencia de vida, en tu historia personal, tú has decidido abrir la puerta. Vamos a ese punto que si se generan las condiciones, me encantaría saber ese punto de quiebre en tu caso, que empezaste a escribir, que dejaste atrás la vida corporativa, la alta dirección, pero tú decidiste abrir la puerta o se abrió la puerta debajo del piso. Y esas puertas como videojuego, en donde se abre y tú no lo esperas y mocos, cabrón. Vas para abajo Mario Bros, y puta. Totalmente Mario Bros y te estampas en el suelo y desde ahí no hay opción. O sea, hay que levantarse, ¿no? Estaría mucho más cómodo y más chingón que tú voluntariamente abrieras la puerta, como lo que estabas mencionando. En tu caso, ¿cuál fue la situación? Como en el 99% de la gente honesta, la segunda. Luego hay gente que te contará la historia de otra manera. Que la abrió, ¿no? Pero, y que tenga la llave. Sí, y todo. Sí, no, hay gente que, bueno, que lo ve venir. Yo a los 40 tuve una crisis importante. A los 40 falleció mi papá, que era mi superhéroe favorito, y era algo que todo el mundo sabe que la muerte es el final de la vida. La muerte es mucho más universal que la vida, porque todo el mundo muere, pero no todo el mundo vive. Con todo y con esto y sabiendo estas cosas, un día llega esta señora de la Guadaña y se lleva a alguien de tu casa, ¿no? Porque tú la muerte a los 40 la conoces porque la has vivido en el entorno. Hay familiares, hay gente conocida, uno sabe que esto pasa, ¿verdad? Pero nunca había llegado a tu casa. Ese día entra y se lleva a tu superhéroe y ahora no entiendes nada en la vida. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Además de todo el proceso del duelo y la negación y todo este proceso que nos echamos encima 14 veces, yo me pasé 7 meses enfadado con la vida, porque no era justo lo que había pasado. Lo típico, es demasiado joven, pues ya sabes, las típicas cosas que decimos, porque no podemos aceptar. ¿Y murió repentinamente? ¿No? ¿Murió repentinamente? Para mí eso fue un punto de inflexión. Yo en esa etapa de la vida me di cuenta de que esta vida tenía final. Me di cuenta por las malas de que esto se acababa. ¿Pero fue una enfermedad así de golpe? Sí, un ictus y en 11 días se fue, ¿no? De salud plena en 11 días se fue. Entonces, a mí me impactó muchísimo, porque además vivía fuera de casa. Yo vivía en Madrid, me quedaba más lejos. O sea, fue algo que entre las cosas que te debes, que debes, porque te hubiera gustado estar más tiempo con él, pero no puedes. Pues estas cosas que al final llega un momento en el que logré superar aquello, pero me dejó una reflexión profunda, y era que si algo es verdad es que la vida tiene fecha de caducidad. Y mi reflexión entonces fue, estoy en el Ecuador de la vida, tenía 42 años, con suerte viviré, ojalá muchos, pero estás ahí rondando el Ecuador. Mi pregunta era si yo quería vivir la otra mitad de la vida como viví la primera. Esta es la pregunta que me hizo reflexionar. Y en esa reflexión estaba cuando una baja por estrés, pues la vida, puedo decir que la vida me regaló una baja por estrés. Estando en esta reflexión personal en la que todavía no había decidido nada, porque no es fácil tomar estas decisiones, ¿no? La vida me dio el empujón que necesitaba. Una baja por estrés, me tuvo 10 semanas sin poder caminar, y fue aquí donde decidí que era el momento de no reincorporarme a mi antigua vida y crear la vida que venía desarrollando en mi cabeza un par de años atrás y que no había tenido el valor de dar el portazo y emprender. Así que yo siempre defenderé que la vida me regaló una hernia discal que me causó esta afección y que no pude pues gestionar de una forma correcta, y a partir de estas 10 semanas, ahí sí tuve el tiempo, ahí sí me di el espacio y ahí sí creí más en mí de lo que pensaba. A veces uno tiene que parar
para darse cuenta y recalcular la ruta, ¿no? Como no somos capaces de parar en el día a día, porque te acostumbras a una forma de vida, a un ingreso, a una tal, entonces cuando la vida de repente te para y te detiene y te para de golpe, te das cuenta de que puedes vivir con muchas menos cosas, que hay vida más allá del corporativo, que uno puede apostar por su talento, hacer otras cosas. Y fue ahí donde, con el apoyo de mi familia, obviamente, decidí que había llegado el momento de hacer algo distinto en mi vida, darme la oportunidad, regalarme la oportunidad de hacer aquello que soñaba hacer. Me di permiso, esa es la verdad, me di permiso para ser yo, para hacer lo que quería. Y hoy, 11 años después de aquella decisión, pues te diré que bendito el día en el que decidí hacer esto. Hoy he escuchado, Juanma, que muchas veces la enfermedad es la cura. Y bueno, me gustaría regresar, claro, próximamente en el podcast a este momento cumbre, ¿no? del regalazo de la hernia discal en tu vida, porque a partir de ahí sé que empieza una gran aventura, una gran aventura literaria. Eres speaker, eres mentor, coach, en fin, ya me platicarás. Pero déjame regresarme un poco a tu génesis. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿Cuáles son los principales recuerdos de tu infancia? Pues verás, yo soy de un pueblo pequeñito de Guipúzcoa, cercano a San Sebastián, que se llama Oñati y que amo profundamente por muchísimas razones. Dime una razón. Pues yo creo que la infancia es la patria de un hombre. Y yo todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a este lugar, se lo debo a estos paisajes, a estos olores y a la gente que lo habita. Y de esta gente, la más importante, sin ninguna duda, mi familia. Yo he tenido una infancia absolutamente maravillosa, rodeado de lugares increíbles, de olores, de un sitio de muchísima paz. Y tal es así que jamás me moví de aquí. Viajo por el mundo, he dado la vuelta al mundo media docena de veces, viajo a México 5 veces por año, voy a Chile, voy a Argentina, pero yo siempre regreso a mi lugar, porque me ordena la vida estar aquí. Aquí ha vivido mi familia siempre, y aquí han nacido mis hijos, y yo soy de aquí y quiero seguir siendo de aquí hasta que acabe. O sea, amo este lugar por encima de todas las cosas, ¿no? Y de ese momento lo amo tanto porque mi infancia se desarrolló aquí. El otro día te quiero contar que yo solía ir con mi madre. Nosotros somos 5 hermanos, 3 de la misma más o menos edad y 2 más pequeños, ¿no? Y recuerdo que yo con mi madre, pues tendría 7 u 8 años, solía ir siempre a un lugar. En verano, al salir de la escuela, solíamos ir a un robledal que había un poco más arriba y tal, que había bancos, fuentes, y íbamos allí a merendar. Y jugábamos a fútbol entre todos los amigos, poníamos aquellas 2 chaquetas para hacer portería, ¿sí? Y mi madre con otras señoras pues hacían calceta o hablaban, lo que fuera. Recuerdo aquellas tardes de 5 de la tarde hasta las 9 que nos teníamos que volver a casa para cenar y bañarnos y tal. Y eran como ese momento del olor a la hierba, que hay en verano, hierba seca, leno, cortado, a las risas. Había una fuente por allí que nos curaba la sed y también las heridas que nos hacíamos al caernos por aquel jardín. Y durante muchos años dejé de ir a este lugar porque, dejó de ser un espacio que ocupara tiempo en mi vida, y caminaba por ahí muchos fines de semana cuando venía de trabajar en Madrid o Barcelona, pero pasaba siempre cerca sin entrar al Robledal. Hace un tiempo, ahora un par de años o 3, un día se me ocurrió cruzar la acera y subir para volver a ver aquel sitio de nuevo. Fue llegar arriba y la verdad es que fue tan la emoción que sentí cuando volví a aquel lugar que tuve que venir corriendo a mi casa a escribir. Y hay un texto de uno de mis libros que se llama San Martín y que tiene que ver con ese momento y con ese lugar. Miles de recuerdos que me agolpaban en aquel momento de mi madre, de sus palabras, de los olores, de la familia, de los sentimientos de los 9, 10, 12 años, de haber descubierto allí, de haber paseado allí con mi novia en aquella época. Han sido como los momentos más que uno va atesorando en la vida, ¿no? Luego hay un punto en el que la vida va más rápido, subes un puntito, ¿sí? Y la vida va a todo correr, y de repente te das cuenta de que el tiempo de la infancia, o sea, de que aquellos relojes, podemos decir que miden el tiempo de otra manera, ¿no? Yo creo que la diferencia entre el tiempo de la infancia, donde todo es un ejercicio de descubrimiento continuo, y el tiempo de después, en la madurez, cambia absolutamente por eso, ¿no? Porque cuando eres un niño, el tiempo va a otro ritmo, y cuando te conviertes en un adulto, pues te caen, no voy a decir que los años, ¿no?
hoy me ha caído uno, pero te caen las décadas y no te das cuenta, ¿no? La diferencia entre un tiempo y otro está en vivir los detalles. Aquellos detalles que de niño hacían la vida interesante y un ejercicio de descubrimiento continuo, y que hoy la inmediatez de la misma vida te obliga a pasar por alto. Yo estoy enamorado de aquella parte de mi vida, de aquel momento, de aquella vida con una plenitud absoluta, donde los días duraban más horas que los de ahora y donde cuando uno tenía que hacer un viaje parecía que el día nunca llegaba. Hacías la excursión del colegio y nunca llegaba el día. Faltaban 2 días para los Reyes y era como 2 años. O sea, todo tardaba mucho, ¿no? Y ahora, pues es igual. Te sientes con quien te sientes y hables de lo que hables. De todo han pasado 20 años. ¿No sabes cómo has hecho emocionar? Me hiciste recordar ahí una escena de Ratatouille, de la película de este Evo, ¿no? Este crítico de gastronomía, ¿no? Que al final, hacia la película, que prueba el Ratatouille y que lo conecta, ¿no? A su infancia temprana y que lo lleva me parece, a quién realmente somos, ¿no? Creo que nos olvidamos de observar a ese niño que hemos olvidado en el tiempo y que vivimos en este pinche rush, ¿no? En esta prisa interna, esta falta de presencia. Somos lo que guardamos, somos los recuerdos, somos lo que hemos aprendido, somos trocitos de mucha gente con la que hemos convivido, eso es lo que somos. Yo creo, y por eso te lo decía antes, que la infancia es la patria de una persona. Eso es lo que soy. Mi única patria. Viendo a mis hijos chiquititos, Juanma, que uno tiene 5, yo creo casi 3, son unos maestros de la presencia. Son unos maestros Totalmente. de estar los niños, ahí, claro. Claro. Y de estar presentes. Y te escuché decir en una entrevista que el collar de perlas no lo hace la perla en sí, lo hace el hilo, lo hace lo simple, lo hace lo esencial, lo trivial, lo que perdemos de vista y perdemos esa capacidad de asombro, que los niños son unos grandes maestros. Sí, la frase es que no hay que perder, que no te dejes impresionar por las apariencias y pongas en valor lo esencial. No son las perlas las que hacen el collar, es el hilo. Y esto es algo que a veces perdemos un poco la perspectiva en esto, ¿no? Porque también el mundo está montado un poco para eso, está montado para las distracciones, ¿no? Entonces, los que hemos tenido la suerte de tener esta infancia y los que hoy reivindicamos ese momento de paz, reivindicamos la calma, la paz mental, el volver de nuevo a lo esencial en la vida, creo que retomas de nuevo el ritmo. O sea, retomas de nuevo el ritmo. Antes te decía que en aquel San Martín descubrí que aquella era mi única patria, que allí habitaba mi infancia. Y esto fue el gran descubrimiento, ¿no? En San Martín, a lo que somos. Creciste, en San Martín te desarrollaste, San Martín, así como tú has inculcado la bicicleta en Miquel, también alguien inculcó en ti ciertos hábitos deportivos, la lectura, la escritura. Sí, bueno, en primer lugar mis padres, ¿no? Que eran, especialmente mi padre era un hombre que no tenía unos estudios superiores, pero era muy formado. Mi padre se formó con la radio. Mi padre era sastre y pasaba horas y horas y horas en su taller y siempre tenía la radio hablada puesta. Era un hombre con una profunda formación, tenía muchísima formación, hablaba de todo con tremendo criterio y a mí me encantaba escuchar a mi papá, ¿no? Porque tenía criterio sobre todo y además sabía de todo porque, bueno, no había ido a una universidad, pero tenía el conocimiento no del alumno, del profesor, por la cantidad de horas dedicadas a entender la vida, a entender las cosas, a escuchar muchos programas de divulgadores, a todo tipo de personas. Hacía varias citas y citaba gente y autores. Era un tipo fantástico. De aquí aprendí muchas cosas. Aprendí a conversar. Mi padre era un gran conversador y yo siempre he querido parecerme a él, ¿no? Y para poder conversar y tener criterio, uno necesariamente tiene que beber de algún lado porque no somos tan brillantes, así nos tenemos que formar. Juanma, ¿te daba tips? ¿Te daba tips o tú observabas y escuchabas a tu padre? No, observaba. Yo he sido siempre de observar, sí. Yo observaba 2 cosas. Observaba lo que mi padre decía y observaba la reacción en los demás. Y entonces esto me parecía un superpoder. El hombre capaz de terminar una discusión con una frase. Capaz de centrar una discusión con 2 ideas. Y esto me parecía un superpoder. Algo que yo siempre he querido, a lo que siempre he querido parecerme. Y creo que con el paso del tiempo algún día me acercaré. Nunca seré como él, pero tratar de acercarme un poco a esa paz que él tenía y a esa congruencia que tenía absoluta con todo lo que planteaba, ¿no? En el ámbito deportivo he sido más... me ha pesado más la amistad.
el hecho de querer estar con mis amigos, de querer estar con mi gente, hacía que hiciera lo que hiciera, o sea, el hecho de decir, oye, pues mi amigo Juan Miguel Ierramendi, que era un gran amigo mío, era ciclista, entonces yo fui ciclista también por estar más tiempo juntos. Así que empecé un poco por ese tipo de cosas, ¿no? Luego he hecho mucho deporte porque rápidamente me di cuenta de que se me daba bien. Y esto de que uno tiene talento, en realidad nos encantan las cosas que se nos dan bien. Tengas o no tengas... Yo no hago deporte, yo no cocino porque me encante cocinar. Cocino porque se me da bien. Si no se te da bien, dejas de cocinar. A alguien que no le gusta el fútbol, no juega fútbol. En tu caso, Juanma, deliberadamente, hoy con tu nivel de conciencia, con todo lo que has vivido, hoy te empujas a hacer cosas que no te salen bien. Sí, me esfuerzo a hacer cosas que me salen bien, ¿no? Porque también soy consciente de que el hábito hacia el maestro. La maestría está al alcance de todo aquel que esté dispuesto a practicar lo suficiente. Entonces, yo soy consciente de esto. Y cuando hay algo con lo que tengo tremendo interés, me esfuerzo para lograrlo, para intentar adquirir la habilidad que necesito para estar dignamente en esta tarea, ¿no? Pero claro que lo que se nos da bien nos encanta. Y a mí, claro, las cosas que te gustan no te gustan porque, o sea, no se te dan bien porque te gustan porque se te dan bien. Ahora, también creo que si estás dispuesto a pagar el precio y eventualmente sigues practicando y generas o logras cierta maestría, te va a gustar mucho más eso que empezaste a practicar, que al principio era una joda y al principio decías, puta, soy fatal, pero fuiste consistente, fuiste perseverante y eventualmente le encuentras un gusto que no habías visto. A medida que empiezas a ser bueno, te empieza a gustar. Es la misma regla de 3. Sí. En la medida que puedas perseverar y en la medida que puedas continuar haciendo alguna práctica de algún tema que te guste o te genere curiosidad, eventualmente vas a mejorar y lo vas a disfrutar más. Así es, sí. Y la regla de 3, como te decía, es la misma. Al final, las cosas que se te dan bien te gustan, así que a medida que tú consigues que algo se te dé mejor, te va a ir gustando más, siempre. Sí, correcto. Ahora, ¿cómo te decantaste para saber a qué estudiar, qué dedicarte? O sea, yo sigo pensando que a los 20 años de edad aproximadamente, ¿qué diablos vas a saber? ¿Qué quieres hacer el resto de tu vida? La verdad es que es bien difícil. Si mucha gente a los 40, 50, 60 años todavía no encuentra su propósito de vida, pues a los 20, 18, hay una complejidad superior y como que nos empuja la sociedad a escoger qué queremos hacer o a qué nos queremos dedicar. ¿Cómo fue ese proceso en tu caso? Pues verás, yo creo que todavía es más grave hoy, ¿no? Porque hoy en día, o con 16 años, tú tienes que decir, al menos en España, según el currículum educativo, si quieres hacer ciencias o letras. A los 16. ¿Sí? Sin saber ni quién eres, ya tienes que tomar una decisión tan grave, tan importante como esta, ¿no? Yo siempre les digo a todos los que tengo la oportunidad, yo hablo con chavos de todos los instituciones educativas de México, españolas, de Chile, de Argentina y de Colombia. Y siempre les doy el mismo consejo. Les digo, ustedes estudien. No importa qué, porque no es relevante. Es mucho más relevante seguramente tu primer trabajo para tu carrera profesional que lo que hayas estudiado. Lo importante es que tengas una formación tan amplia como puedas. Y es a partir de aquí, cuando te pongas en el mercado laboral, eso es más determinante, ¿no? Cuando tú haces una carrera del tipo que sea, pero encuentras un empleo en una industria concreta y te va bien y haces 5 o 6 años y eres un tipo hábil o una mujer hábil, a los 6 años es el mercado laboral el que va a mandar, porque nadie te va a pagar lo que te van a pagar en tu rubro, porque ya tienes una experiencia aquí y has hecho una carrera, entonces es aquí donde vales, ¿sí? Como director de ventas eres siempre más valioso en tu sector que en otros sectores que sean transversales o diferentes. Tienes las habilidades, pero no tienes los contactos. Así que lo que más determina tu carrera suele ser siempre más tus primeros empleos que tu formación, ¿no? Yo vengo del mundo yo tuve una formación industrial y acabé haciendo un máster en psicología positiva aplicada. O sea que al final la vida te va cambiando, tú vas cambiando también, tus intereses van cambiando y has de adaptar tu formación a tu momento vital, ¿no? Esto de estudiar para toda la vida una carrera y dedicarte a lo que sea vocacional, cosa que me permito dudar mucho porque vocaciones a los 20 años, pues no sé si hay muchas. Y más que nada porque no eres la misma persona a los 20 que a los 30 o a los 40 o a los 50. Por tanto, lo que era una vocación a los 20, a los 50 la puedes llegar a aborrecer. Yo creo que una cosa que supe muy pronto y es que la vida que quería para mañana no la quería.
La vida que tú quieres para mañana puede que mañana no la quieras. Y todo bien. Y todo bien. Tu versión 2.0, la de 20 años, proyecta una vida y esto es lo que quiere. A los 30, la vida con años y años te ha hecho una serie de transformaciones y cambios y ahora la proyección es otra. Y todo bien. Sí. Y ahora que reflexionamos juntos y que dices, mira, es más importante las primeras chambas o los primeros trabajos que tienes. En tu caso, ¿cómo fue esa elección? ¿Fue algo arbitrario? ¿Fue algo que tú buscaste? No, bueno, yo estudié, como te digo, en temas industriales, porque en el lugar donde yo nací, donde vivo, pues todo el mundo hacía esto, iba a la escuela profesional politécnica y teníamos carreras industriales y no sé qué. Me puse a trabajar en lo que todo el mundo hacía, que es lo que hacemos aquí, que es trabajar en las fábricas. Yo entré a trabajar como adjunto al director de calidad de una compañía aquí en el pueblo donde estoy. Me hacía feliz hasta que un año después me di cuenta de que aquello no era para mí. Yo había estudiado lo que tenía que estudiar, lo que tocaba, lo que hacía todo el mundo, pero yo no sentía ninguna pasión por aquello y menos después de haber probado lo que era. Así que a los 26 dejé todo absolutamente parado en el aire y me metí en el mundo comercial, que es algo que yo pensaba que me podía encajar, porque era en contacto con la gente, era fuera de un recinto, eso me encajaba. Recuerdo el día que fui a casa de mi padre a decirle que me iba a hacer, que dejaba el trabajo en la empresa, en la fábrica, y me iba a hacer comercial. Me miró con cara de susto y me dijo, ¿te vas a hacer viajante? Usando una palabra que era no muy bonita en aquel momento. Y le dije, pues al menos lo voy a probar. ¿Viajante es qué significa? Comercial. O sea, era como casi ir tocando de puerta en puerta vendiendo Sí, cosas. mi padre, en la época, mi padre tenía un comercio. Entonces los que viajaban, los viajantes venían con coches y entraban allí, le ofrecían géneros y no sé qué, y continuaban al siguiente lugar. Entonces, para él comercial, lo mío era otra cosa, pero para él comercial lo asociaba a aquello, ¿no? Y le parecía una aberración. El primer mes que hice de comercial me fue tan bien que multipliqué mi salario de la fábrica por 3. Y a partir de aquí hice un carrerón en el ámbito comercial. A los 30 era director nacional de ventas de una de las compañías emergentes más importantes de España y en 2012, pues director comercial y de marketing de Correos, que es la compañía más grande de mi país. Y esto me hizo una carrera de 20 años espectacular y no me arrepiento de ni un minuto de los que pasé haciendo esto, porque la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Yo siempre digo que a mí cualquier empleo, cualquier cosa que tenga que ver con las personas me parece maravilloso. Hay gente a la que le gustan los coches, hay gente a la que le gustan las motos, a mí me gustan las personas. Así que estar rodeado en contacto con gente me parece la mejor hipótesis para trabajar. Y fui muy feliz haciendo esto que hacía hasta que decidí dejarlo, pero mi carrera después continuó siempre en contacto con la gente. Juanma, déjame preguntarte algo. Sí. En el mundo de las ventas, en el mundo comercial, ¿hay que salir a vender o te tienen que buscar e ir a comprar? Pues si tuvieras que encontrar novia hoy, ¿saldrías a buscarla o esperarías a que te encontrara? Pues una buena pregunta. Pues la respuesta es la misma. Yo creo que hay que salir a buscar, porque el mercado está lleno de un montón de gente interesante, ¿no? Lo que hay que hacer es hacerlo con criterio, ¿sí? Es decir, en el mundo de la venta hay una cosa que es horrorosa y es ir a hacer visitas a clientes por el hecho de llenar un report de visitas, por tener cosas que hacer, porque el vendedor de natural, como es un trabajo un poco subjetivo, tiene la necesidad de tangibilizar. Y esto hace que se tangibilice tu trabajo, como es un trabajo intangible, pues por número de visitas realizadas. Eso hace que forcemos a veces a máquina y vayamos a lugares a los que no tenemos que ir, que solo nos aportan frustración a nosotros y pérdida de tiempo para un cliente, ¿no? Yo siempre propongo una primera estrategia que es decidir y entender que no todos los clientes son para ti. Saber elegir qué tipo de clientes son los tuyos y dedicar tiempo solo a la gente que valora tu tiempo y al mismo tiempo también valorarte a ti. La máxima que yo siempre tenía con mis vendedores era, si no tienes nada bueno que contarle a un cliente, no vayas a verle. Ahora, yo voy a empezar a adentrarme en este mundo de los libros y en este tipping point en tu vida que es alrededor de mayo del 2014, si no me equivoco. Correcto, sí. Hoy las personas que te conocen y que realmente te has ganado un prestigio en el mundo comercial, si hoy llegan a tocarte la puerta a decirte, Juanma, oye,
necesitamos aprender de ti en términos de venta, en términos comerciales. ¿Sigues abriendo esa puerta o esa puerta ha quedado cerrada? Si es para impartir formación y para compartir conocimiento, estará abierta toda mi vida. Ok. Si es para trabajar en el ámbito, entonces está cerrada también para toda mi vida. No me volveré a poner una corbata. Ahora, lleguemos Es una promesa que me hice a mí mismo. lleguemos a ese punto de inflexión. Ese mundo de corbata y saco. Viene el tema de la salud, ¿no? Que nos platicabas a inicio de la conversación. Estás tirado en la cama. Ahí empieza una profundísima reflexión. Incluso te he escuchado también decir que te encontraste a ti mismo. ¿Qué quieres decir con eso? Pues más que encontrarme a mí mismo, inicié un camino, inicié un viaje. Yo creo que el viaje más importante que uno puede hacer en la vida es el que te lleva de vuelta a ti mismo. Nosotros avanzamos por la vida en un modelo social que nos aleja de nosotros mismos, de quiénes somos, ¿no? Hay una escuela de filosofía interesante, que es la escuela de Frankfurt, que dice que el actual sistema consiste en estudia, trabaja, consume y ten hijos que estudien, trabajen y consuman. Esto funciona así, ¿no? En ese ciclo, en esa rueda de hámster en la que nos hemos metido, uno no tiene tiempo absolutamente para nada. Solo para pensar en el siguiente Mercedes o en pagar no sé qué factura o en comprarte una casa muy grande o en no sé, tienes tiempo para estas cosas, pero no tienes tiempo para ti, ¿no? Y hay un momento en el que uno llega a los 35 y a los 40 años y nunca te has preguntado por qué eres de la Real Sociedad. El equipo, por cierto, de Carlos Vela, cancunense de pro. ¿No? Sí. O por qué mi ideología en política es de un determinado estilo y no de otro. O por qué soy como soy. O por qué siento como siento. Y nunca me pregunté esto. Esto lo das por sentado, ¿no? En aquellos días de reflexión, en aquel mayo de 2014, hice este viaje. Este viaje que se llama un viaje a territorio felicidad. Un viaje a entender qué es lo que a mí, Juanma, me hacía feliz. Ahí descubrí un par de cosas. Una, que hay una parte de la felicidad que es común a todos, que tiene que ver con la salud, con tener lo básico, con la familia, con el amor. Pero hay otra parte de la felicidad, la otra mitad del mapa, solo te hace feliz a ti. Hay cosas que a mí me hacen feliz y a ti te van a parecer excentricidades. Y al revés, ¿no? Así que identificar esta segunda parte es lo que hacía. Para poder identificar esta parte, el primer viaje es hacia adentro. Juan Ramón Jiménez decía, ve despacio, no tengas prisa, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. ¿Sí? Así que intenté entender por qué sentía, por qué me gustaba más una cosa que otra. Hice este viaje de autoconocimiento que recomiendo absoluta y encarecidamente a todo el mundo. Y fue a partir de aquí donde empecé a sentar las bases de lo que quería ser de mayor. ¿Sí? Hay un punto de inflexión en mi vida. Hay un Juanma hasta los 46 y hay un Juanma de después de los 46. Claro que esto no cambia en 2 semanas. Uno empieza a conocerse y a autoevaluarse y de repente te das cuenta de que tienes un autoconcepto pues, que puedes trabajar, que tu autoestima está bien pero es mejorable y que la autoestima no es abrazar solo aquello que te gusta de ti, es también reconocer lo que no te gusta. ¿Sí? El día en el que eres capaz de abrazar lo que no te gusta de ti, ese día tu autoestima empieza a tomar otro nivel, otra proyección, ¿no? Así que lo que hice fue identificar quién era, lo que tenía de bueno y lo que no tenía tan bueno, trabajar en lo que me gustaría que fuera de otra manera, y esto es un proceso que me va a llevar años, y en lo que ya me parecía que estaba bien, porque nadie está equivocado a 45 años, amigo, nadie tiene que cambiar del todo, nadie está equivocado al 100%, pues creé un avatar de Juanma en el que cargué esta primera parte, que es lo que yo ya estaba satisfecho de cómo era. Y para la otra mitad me di un tiempo para ir trabajando algunas cosas, cambiando algunas ideas, y fui caminando por la vida con 2 Juanmas, el de siempre y el que tenía mi nueva versión. A partir de aquí, con el paso del tiempo, pensaba que en algún momento de mi vida tendría que anular una de las dos. Porque cuando tú, ante un evento de la vida, tenías la decisión, digamos, la natural, que es la del Juanma de siempre, que reaccionaba de una forma, y luego la del nuevo Juanma, que me obligaba a pensar cómo debería reaccionar esta nueva versión de mí. Y luego tomaba la decisión que me parecía o más cómoda o más sensata. Con el paso del tiempo me di cuenta de que los 2 Juanmas acababan pensando igual, se integraban. No hay que eliminar una de las 2 versiones. Hay un día
en el que los dos Juanmas se abrazan y se convierten en un Juanma nuevo, que es el que camina hoy por la vida con su forma de entender la vida, con mi filosofía y con con todo lo que tenía de cuando era y con todo lo que he tenido que cargar en esta nueva versión para disfrutar la vida de una forma más plena. Básicamente el objetivo de este cambio es vivir con plenitud. Ahora, ¿consideras que la rueda del hámster que dices estudia, trabaja, consume, familia, hijos, otra vez estudian, trabajan, consumen, esta rueda del hámster es la que te hace abandonar la felicidad? Totalmente. La felicidad tiene algunos enemigos interesantes, pero hay la envidia, la culpa, la prisa, esta forma de vivir. Si te paras un minuto, te vas a dar cuenta de que el sistema de vida actual exige no vivir. Piénsalo. Te traen inmerso en una dinámica a tope. O sea, mi abuelo no tenía lavadora, ni lavavajillas, ni tenía aire acondicionado, ni tenía un auto que iba a 200 por la carretera, pero es evidente que era mucho más feliz que yo. Evidente. El progreso no trae siempre felicidad. No si tú no creces de una forma determinada. En esta vida lo importante no es crecer, es hacia dónde creces. Porque un árbol, y esto en Cancún se ve muy bien, también puede crecer en horizontal. Crece, pero no levanta. Y a muchas vidas les pasa esto, que se tratan de rodear de un montón de cosas que creen necesarias y no es a veces necesario para ser feliz. Hace ya algunos años escribí un texto que decía que para ser feliz no hace falta una casa más grande, hace falta un hogar. Y los hogares no se miden en metros cuadrados, se miden en la capacidad de dar y de recibir amor que hay en cada metro. A la hora de la verdad no cuenta cuántos relojes tienes, cuenta de cuánto tiempo dispones y tampoco va a contar cuánto oro reúnas, sino cuánto hayas brillado sin él. 100%. Nadie te va a recordar, nadie nos va a recordar por nuestros títulos, por nuestros logros, por nuestros carros y por nuestra cuenta bancaria. La gente te va a recordar por cómo la hiciste sentir cuando interactuó contigo. Eso que yo llamo firma emocional y que es algo que todos tenemos y que todos dejamos en los demás. Está poca madre. Me encanta escuchar eso, Juanma. De verdad que sí. Ahora, escuchándote, sé que escribes muy bien. También espero que me dé tiempo de llegar ahí a esas servilletas con tu puño y letra que he visto ahí en Instagram, que me parece interesante. Si no repetiremos y llevemos uno para ahí. Pero fíjate que este tema de la rueda del hámster te lleva a escribir un blog. Ese blog que tú empiezas a escribir, ¿lo haces cuando sales de la hernia discal? ¿En qué momento dices, me voy a sentar a escribir? Durante la hernia discal empieza a escribir a mí la hernia discal, o sea, esto fue un proceso de estrés y ansiedad que derivó en una hernia discal ocasionada por causas emocionales. Ese es un poco el diagnóstico. 5 semanas sin poder moverme de un sofá, de ir a la cama, tenía que ir al baño casi a gatas porque no podía recorrer 15 metros caminando. Era una locura, pero así estuve, ¿no? En ese momento de repente me encontré, la vida me quitó todo el glamour del alto directivo y a cambio me regaló algo que nunca agradeceré suficiente. Me regaló tiempo para pensar. Y cuando a alguien como yo le regalas tiempo para pensar, puede reinventar su vida y si me hubiera dado tiempo hubiera reinventado la del Trump. ¿Qué tan difícil fue para ti de inicio? Porque si estás en esa dinámica del hámster y no tienes tiempo para pensar, de repente te encuentras en un lugar en donde no conoces esa versión. No conozco ni mi casa, porque yo vivía en Madrid, mi familia estaba en Oñati. O sea, fue reencontrarme con mi familia, con mi hogar, con mis hijos, descubrir a mis hijos. Entonces fue un proceso para mí emocionalmente muy, muy, muy transformador. Y de repente yo había vivido la vida de mis hijos por teléfono. Yo trabajaba en Madrid como directivo, mi familia seguía viviendo en el pueblo en el que mi mujer y yo decidimos que teníamos que estar, que es el pueblo en el que nosotros nos hemos criado, porque así pues mis hijos tenían las mismas ventajas que yo. Yo quiero que mis hijos sepan de dónde son, tengan un paisaje identificado, quiero que sepan de dónde son. Como directivo, pues si hubiera vivido con mi familia en cada lugar en el que trabajé, pues hoy serían como los hijos de los militares, no sabrían si son de vascos, catalanes, madrileños o de Cancún, no sabes de dónde eres. Yo quería que mis hijos tuvieran una referencia porque para mí era profundamente valiosa. ¿Sí? A partir de aquí no solo descubrí a mi familia, descubrí a mis hijos, descubrí tiempo, un tiempo que nunca tuve. ¿Sí? Y descubrí que, pues que llega el momento de hacerme las grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué hubieran elegido mis hijos? Si yo les hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Podéis elegir entre un padre famoso
que sale en las revistas de economía o un padre que está en casa y va a las tutorías del colegio. Pero nunca lo pregunté. Yo elegí mi carrera. Nunca les di opción de que eligieran, de que me dieran la oportunidad nunca di oportunidad de qué podíamos hacer con esto. En esa introspección, ¿te atreviste a tener esa conversación con tus hijos? No, aún hoy no he reunido el valor de preguntarles qué hubieran querido, aunque me sé la respuesta, ¿eh? Obvio que me la sé. Pero, hay que ser honesto, y desde la honestidad, es decir, que la mayoría de nosotros somos gente egoísta, gente que pensamos falsamente que el esfuerzo que hacemos en términos económicos para poder vivir de una forma un poco mejor es lo que es mejor para tus hijos, pero nunca se lo has preguntado. Sencillamente tomamos esa decisión. ¿Recuerdas ese día, ese primer día que dijiste, voy a empezar a escribir un blog? No, recuerdo el haber pensado. Hay una cosa que a mí me marcó, ¿no? De repente yo era bastante, yo no me permitía sentir mucha emoción, era un directivo de alto nivel, era una cosa muy plana, siempre como muy centrado, muy de Excel mi vida, ¿no? Y de repente me daba cuenta que estaba viendo la televisión, porque tenía que pasar las horas como fuera, que no eran horas cortas, con dolor y no sé, y de repente notaba que me emocionaba de una forma que podía llegar a llorar. Pero viendo cualquier cosa, no necesariamente algo emotivo, ¿eh? Y al mismo tiempo podía reírme a carcajadas y era como todo, era como muy, era una montaña rusa emocional. Era súper polarizado, todas las emociones súper polarizadas. Totalmente. Entonces empecé a entender que estaba viviendo un momento demasiado importante como para guardarlo en mi cabeza y decidí que, ¿por qué no? Podía escribir sobre lo que estaba sintiendo y viviendo. Tenía el tiempo y el ordenador y no tenía muchas más actividades que podía hacer. Así que comencé a escribir La Rueda del Hámster. Comencé a escribir un blog que hablaba del ruido y de las vidas con alto nivel de ocupación. Qué interesante. Hablaba de este ruido que todos tenemos en la mente, ¿no? Esa falta de paz mental. Y comencé a escribir sobre esto y recuerdo que empecé a hacer artículos uno detrás de otro, bueno, te los tenía guardados. Era para mí, nunca tuve intención de publicar nada de esto, hasta que un día de junio, no lo sé, unos chicos de Alicante, que eran 2 chavales que habían puesto una página web, la querían lanzar, de motivación online, que era algo que estaba muy de moda en aquellos años, me escriben para decirme, oye, te seguimos en Twitter desde hace tiempo, nos gusta mucho tu estilo, ahorita nos encantaría que nos dieras un artículo pues para poder publicar en la inauguración de nuestra página web. Querían publicar 3, me pedían uno de los 3 a mí. Así que tenían todo, gente joven, emprendedora, buenos tipos, claro que sí. Entonces busqué en La Rueda del Hámster algo que yo pudiera adaptar a un formato de artículo, no sé, 900 palabras, y se lo envié. Ese artículo, yo ya me despreocupé de eso, ya había cumplido con la gente joven, porque me hacía muchas veces, me decían, no, es que no te podemos pagar. Y yo decía, pero qué cabeza, ¿no? Toma y calla ya. Tal. Bueno, el caso es que una semana después, ellos me escriben para darme las gracias, que ha sido un éxito el artículo, que pin, que pan. Yo, que casi lo había olvidado, entro en la página web a ver cómo había ido y me doy cuenta de que había 3 artículos, los 3 eran muy buenos, y el mío tenía 6.000 likes, no lo sé, me gustas, y los otros 2, 60. Y dije, yo vengo al mundo del marketing, esto no se me escapa. Entonces, claro, ahí hay una señal, rápidamente. Ahí había algo. Dije, ¿sabes qué? Aquí pueden pasar 2 cosas. Una, el algoritmo amó mi artículo y por tanto me ha dado Le caíste bien. Y la otra es que, bueno, pues realmente la forma de comunicar, pues había algo distinto a lo que había en los otros. Hay mercado. Sí, o al menos había para hacer un test. Así que esta vez fui yo el que les llamé y les dije, oye, ¿sabes qué? Me encantaría publicar un segundo para comprobar si se mantenía el efecto. La tesis, claro. Sí, ellos dijeron, ¿cómo encantado? Pero ¿cómo que gracias? Bueno, publiqué un segundo, exactamente el mismo efecto. No sé, 70 veces más que los otros que se publicaban al tiempo, ¿no? Entonces, entendí que tenía un camino que podía emprender, claro, que era una visión de la felicidad un tanto distinta a lo que había en aquel momento. Había ciencia y holística, y a mí me apetecía mucho unir las dos, y buscar un camino equidistante entre la ciencia y la holística y crear mi propio camino, porque la ciencia me parece que es tremendamente interesante y muy importante, pero también a veces resulta aburrida e incomprensible, ¿no? Y la holística pues tiene todo lo bonito y tiene todo el sentido y es un abrazo para el alma, pero a veces le falta un poco de base, y que esto sí lo tiene la ciencia. Así que decidí juntar ambas y emprender un camino. Esto es como estar delante de una montaña rusa
y que alguien te quiera contar, la ciencia, los complejos mecanismos mecánicos y físicos que hacen que la atracción funcione o que te dejen subir. Pues yo quería saber un poco de las dos, ¿no? Inicié ese camino, que es un poco esos artículos, funcionaron muy bien, no por lo que contaba, porque yo creo que lo que contaba tampoco es que fuera especialmente relevante, sino quizá la forma de contar. Sí, Eso fue lo a mí que me parece que enganchó a mucha gente. una gran habilidad de un comunicador, sea verbal o sea por escrito como tú, es hacerlo simple. Hacerlo simple. Ahí de repente, cuando te toca un abogado que quiere sentirse importante para explicarte terminología y te cita la Constitución y te cita la ley y todo, y tú no entiendes ni madres. O luego un médico que también se quiere sonar súper rimbombante de lo que tienes y tal, y no entiendes ni madres. Ahí hay tres cosas, verás. Yo vengo del mundo del marketing, vuelvo a decir esto, porque para mí la síntesis es fundamental. 2 de mis libros se llaman En menos de 100 palabras y en pocas palabras. Yo amo la síntesis, ¿sí? Y creo y trato de demostrar que se puede decir mucho con pocas palabras. La segunda cosa es que soy un fiel creyente de que la simplicidad es el máximo exponente de la sofisticación. No hay nada más sofisticado que poder hacer simple conceptos complejos. A mí me parece un talento. Y la tercera es que cuando hablamos de comunicación, no nos podemos nunca olvidar que el tono de la comunicación tiene que estar dirigida a la persona que va a leer. No se trata de mostrar tu erudición. Claro que no. Ya sabemos que eres muy listo. Si tienes la carrera de Derecho, ya suponemos que eres esto. Tu habilidad para comunicar está en que lo entienda yo, no en que tú sepas qué sabes. No, Sí, no sí, sí, intentes. sí, sí, Claro, sí, yo sí, puedo, sí, sí. por conocimientos, te puedo asegurar que puedo sonar erudito, pero no me interesa nada. ¿Para qué? Lo importante es que la gente que me escuche me entienda. Esto es lo que hay que hacer, adaptar el mensaje. Si Einstein le pones delante de un niño de 6 años a que le explique la teoría de la relatividad, Einstein seguirá siendo un genio, pero el niño no va a entender un carajo. Así que, para que esta reunión sea provechosa, Einstein tendría que adaptar el mensaje para que el niño diga, wow, bien, no hace falta ser un genio para eso, hace falta ser un gran comunicador. 100%. Te diría que hace poco reflexionando dije, si algo podría yo decirle a Braulio de 20 años, si me tomara la llamada, le diría, cabrón, enfócate en la comunicación. Si tienes la posibilidad de enfocarte en una buena comunicación, síntesis, estás del otro lado. Ahora, quiero preguntarte algo que suena película, ¿no? Pero quiero que me ayudes a aterrizarlo. Editorial Planeta es una gran editorial. O sea, en el mundo de habla hispana, Editorial Planeta es un big deal. Es la más grande del mundo de habla hispana. Sí. Y al final, si no me equivoco, lanzaste tu primer libro con ellos, ¿no? Pero de decir, a lo mejor leyeron por ahí mis artículos, les gustó, me contactaron. ¿Fue así, Juanma? Porque ¿Sí? puta, suena fantástico, ¿no? Decir, Pues así puta, fue. así fue. O sea, Sí, sí, leyeron sí, por así. ahí los artículos de esta página web y te contactaron. Así fue. Me dijeron, oye, nos interesa esto, podemos completar un libro. Les dije que sí, que por qué no, y me puse manos a la obra. Y en 2016 entregué el manuscrito de Territorio Felicidad, que es mi primer libro. Y el día 8 de noviembre de ese mismo año le vi la cara. Es como alumbrar un hijo, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, sin saber muy bien quién iba a interesarle esto, pero la verdad es que fue un hito en mi vida. Y a partir de Territorio de Felicidad mi vida dio un vuelco brutal. Llegaron las conferencias, primero una, luego 2, luego 7. El año pasado hice 116. Este año amenazo con superar esa cifra. ¿Es tu personal He dado best? la vuelta al mundo. ¿Es tu récord? ¿Cuál es tu récord de De momento conferencia? 116. Llevo Okay. 3 años seguidos entre 100 y 116. Y este año creo que voy a, por cómo pinta la primera gira en México, voy a romper las cifras. Pero a mí lo que me ilusiona más es llegar a mucha gente. Mi propósito en la vida es si puedo ahorrarle un minuto de sufrimiento emocional a alguien, mi vida tiene sentido. Entonces, quiero divulgar, quiero seguir trabajando, quiero seguir dando conferencias y mientras, a veces me preguntaban el otro día en Madrid, ¿cuándo me voy a jubilar? Y le dije que me jubilaré el día que no pueda estar de pie 1 hora y media compartiendo con la gente lo que sé sobre esto. Ese día me retiro, pero es ni un minuto antes. Mientras tenga fuerza para estar 1 hora y media de pie, voy a seguir siendo un pesado y contándole a la gente que se puede vivir mejor, que el bienestar depende de una serie de decisiones que tomas sobre ti mismo y que la paz mental seguramente es el mayor regalo que uno puede hacerse en la vida. Totalmente de acuerdo.
regresando a lo de la editorial, ¿cómo lo interpretas, Juanma? ¿Fue suerte? Porque imagínate toda la cantidad de personas que han escrito artículos o que han escrito un blog o que se la pasan haciéndolo todos los días y recibir una propuesta de Editorial Planeta, ¿no? Esa editorial tan potente de habla hispana, puta, Sí, dices, la verdad es ¡qué que suerte! ¿Cómo lo interpretas? sí, yo el día que me llamaron por teléfono, estaba en Málaga, recuerdo, y iba por la autovía, me llamaron, agarré la llamada y era este señor, y tuve que parar el coche en el arcén porque era tal la emoción que no me creía, para llamar a Maitere, a mis hijos, porque no me creía en lo que me acababa de pasar. Este es el nivel de emoción, ¿no? Ya una vez que ya lo asimilas y todo, pues empiezan los miedos de a quién va a comprar esto, le va a interesar a alguien, qué se hace siendo autor. Era algo diferente, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, la verdad es que estuvo muy, muy bien y como te digo, fue el inicio de casi todo, ¿no? Pero es algo que, bueno, suerte no. Yo creo que suerte sería que me lo hubieran pedido sin haber escrito el blog. Pero cuando uno ya ha escrito, ha contado, suerte es que les llegue. ¿Cuánto llevabas ya Eso sí es escribiendo? ¿Cuánto ibas escribiendo cuando llegó esa oferta? Bueno, yo llevo escribiendo toda mi vida, ¿no? La verdad es que escribo para mí, como en este caso, ¿no? Ahí fue la decisión de compartirlo con estos chicos, pero llevaría, no sé, de este nuevo contenido, llevaría tal vez 7 u 8 artículos nada más. Ya, pero cuando dices Pero que ya, pero cuando dices, sí sonaban distinto. claro, cuando dices que toda tu vida, desde joven, también tenías un diario o te gustaba de repente agarrar un cuaderno a escribir. Sí, yo siempre he llevado un blog de notas, he escrito poesía desde que era un crío. Nunca sé si era un ingeniero que escribía poesía o un poeta que hizo ingeniería. No, todavía hoy no lo tengo claro. Bueno, un poco más claro igual sí. Pero yo he escrito siempre, he escrito cartas, he escrito textos de muchos tipos y colores, pero eran cosas mías para mí, era una afición que tenía. He escrito canciones, si no había una cena en la que no me pidieran, oye, ¿por qué no hacemos una manera? Y yo en 20 minutos montaba 5 versos para una manera, ¿no? Era alguna habilidad que tenía y que nunca le había dedicado demasiado, ¿no? Fue a partir de este momento en mi vida en el que decidí tomarme esto como... Pero lo hice por egoísmo, lo hice para mí, porque no quería olvidarme de lo que había vivido y lo que había sentido. Y pensaba que algún día a lo mejor podía entregárselo a mis hijos para que vivieran ese momento. No lo sé. No tenía Oye, un fin, esa es la verdad. te quiero compartir algo y yo aquí soy el menos protagonista de la película, definitivamente, pero ahorita hablando de escribir, yo llevo 2 años en donde cuando cierro, escojo 20 personas que me marcaron durante el año para escribirles en puño y letra. Qué bonito. Y es algo rarísimo hoy, rarísimo. O sea, y aparte lo mando por correo mexicano, que aparte es bastante, Como tiene que ser, con su sello, ¿no? con su sello, su estampilla, ¿no? Aparte tarda Qué décadas bien, en qué llegar, bonito, ¿no? Y qué recientemente bonito. que de repente esas personas que me han escrito y que me han buscado, siento esa hemorragia de felicidad y siento esa alegría Total. de decir, wow, qué detalle cuando es literalmente escribir una hoja en blanco con tu puño y letra de lo que sientes en ese momento, agradecimiento, pero te confieso que hasta el brazo y la mano me dolía, de lo tan Te creo, te creo. de lo tan acostumbrados estamos de utilizar Sí, al ChatGPT teclado. y el teclado. Sí, Increíble, total. Total. increíble cómo lo hemos dejado. Es increíble. Yo Ahora, creo que... perdón. no, dale. Decía que escribir a mano sigue siendo algo que sigue siendo la escritura sigue siendo una forma de desarrollar también tus capacidades y tu mente. Y además pienso que escribir a mano es tal vez la mejor forma también de trasladar emoción en lo que haces. Y Y fíjate, creo que en este ejercicio del autor y la hoja en blanco es un momento también de comunión contigo mismo, ¿no? quiero preguntarte de tantos mensajes que tienes con tu puño y letra y porque decidiste hacerlo en un cambio que me gustaría saber por qué. Vi en tus publicaciones en redes que empezaste utilizando pues, el teclado, ¿no? La edición y textos, como seguramente la gran mayoría hacemos, y después cambiaste a tomar fotografías de textos que tú escribes en una hoja de papel, en una servilleta, con tu puño y letra. Pero antes de que me contestes eso, em, debo decir que con tu gran track record comercial, cuando tú decides escribir, yo sé que una de las cosas más buscadas en España y seguramente en el mundo, en Google, en el buscador, es cómo ser feliz. ¿Realmente hiciste un research de decir qué voy a escribir hablando de conocer a mi lector, conocer un poco el mercado para que tuviera mayor impacto tu libro?
Bueno, lo hice para mí. O sea, este descubrimiento en Google, que es verdad, es cómo ser feliz, es la frase aspiracional más buscada en el mundo en Google desde 2023 hasta 2008, o sea, desde que existen registros en Google. Esto lo hice para mí, porque yo no me sentí, o sea, yo decía, ¿por qué no soy feliz? O sea, yo tenía a los 45 todos los check que había que tener. Familia bonita, tal, el trabajo, la casa, todo. Yo tenía todos los checks de la lista. Solo me faltaba uno, que no era feliz. Y me preguntaba por qué. Y dije, no, yo no soy yo no soy diferente a los demás. Tiene que haber más gente como yo. Así que empecé a investigar sobre la felicidad y de ahí descubrí el tema de la holística, el tema de la ciencia, descubrí que era muy común, esto de que era la fase más especial, más buscada en el mundo. Descubrí tantas cosas que me parece que había un mundo ahí por contar. Había un mundo para contar. Había tantas cosas sueltas por todos los lados, pero no había un lugar donde no había un repositorio para todo esto. Y dije, pues ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer yo. Porque tiene sentido, porque yo necesitaba aquello y nunca lo encontré. Solo encontraba como cosas deslavazadas, ¿no? Y hay mucha gente que llega a la psicología, o positiva o clínica, porque es vocacional. Yo llegué por necesidad. Yo necesitaba explicarme a mí mismo qué me había pasado. Y además en términos prácticos. O sea, es ser práctico, pragmático y aparte es un ejercicio la felicidad, es una decisión, que también lo has dicho. Es una conquista para mí. Una conquista que requiere... Es una conquista que requiere tres cosas, ¿no? Yo creo que... O sea, requiere mucho trabajo, pero eso de que la felicidad uno se va a sentar y le va a llegar, olvídate. La felicidad es una conquista y como cualquier otra conquista en la vida, requiere dedicación. Una dedicación constante, activa y consciente. Constante porque como cualquier otra habilidad, lo que no se practica se pierde. Activa porque en esto de ser feliz, si tú no vas a la montaña no va a ir a ti. Y consciente porque casi todas las cosas que valen la pena vivir en la vida suceden al otro lado de las vidas apresuradas. Al otro lado de la gente que va por la vida a 1000 por hora con un piloto automático activado. Si tuviera que decir algo inteligente hoy, te diría que tendríamos que volver a ver la vida con ojos de turista, que son los únicos capaces de encontrar belleza donde todos los demás solo vemos rutinas. Dicho esto, ver tus frases inspira un montón. Aparte tienes muy buena letra, cabrón. ¡Qué bárbaro! O sea, no tienes la famosa letra de doctor que decimos en México, porque no sé si lo practicas también, Juanma, tienes que confesarlo, pero qué buena letra no, tienes. De verdad que no. Es letra de... He oído tantas cosas de mi letra que me hacen tanta gracia, pero o sea, yo no dibujo mis palabras, las escribo como me nacen. Es verdad que las frases no nacen como las ves, nacen como una idea que yo guardo en mi móvil, muchas veces en el celular, y después, cuando le voy dando forma, tengo una característica como escritor, es que escribo de oído. A mí no me vale que algo esté bien escrito, me tiene que sonar bien. Entonces, para mí ese sonido, verás, cuando como autor, cuando alguien te lee un libro tuyo, en este ejercicio, lo que está haciendo en realidad es prestarte su voz para que tus letras suenen en su mente. ¿Bien? Si alguien te va a prestar su voz para que tus letras suenen en su mente, ¿qué menos que escribir bonito? ¿Cómo puedes escribir de cualquier manera? De forma farragosa, de forma lenta, de forma... ¿Qué sentido? Entonces, haz que suene como algo que emocione, que llegue, ¿no? Entonces, yo tengo esta obsesión con escribir bonito, en el sentido, digamos, de que suene bonito, ¿no? Y entonces, desde que tengo una frase, o tengo una idea, busco las palabras hasta que la cuadro y cuando la leo, a mí me suena bien en mi cabeza, es el momento en el que la escribo en una servilleta, en un cuaderno y la publico. Cabe destacar que ahorita que escuchándote, efectivamente cuando leemos, estamos en la cabeza diciéndolo en voz alta. Es curioso. Tú estás prestándome la voz para que las palabras que yo he elegido suenen en tu cabeza. Es maravilloso. ¿Por qué el cambio a las fotos que se vea tu puño y letra en lugar de seguir como lo venías haciendo anteriormente? Porque en aquel proceso de introspectiva y descubrimiento de uno mismo, me di cuenta de que no tenía que parecerme a nadie, que lo que me hacía único es justo lo que tengo de más bonito. Y decidí que si yo escribía así, que por qué no mostrarme como soy, ¿no? Al final hay una frase que también es mía y tengo por ahí que dice que ser de verdad seduce sin querer.
Y lo que hice fue ser congruente con ese pensamiento. Uf. Tienes frases muy potentes, Juanma, muy potentes. Hay una que escribiste el 27 de julio del 2016. Cuida lo que dices. Hay gente que escucha Hay con el personas que corazón. escuchan con el corazón. Uf, ¿no? También dices que las palabras son los ladrillos de la realidad. Así es. Y que todas las palabras permanecen. Hay palabras que suman, palabras que restan, palabras que construyen, que destruyen, que sanan, palabras que enferman, pero nunca se las lleva el viento. ¿Te consideras poeta? Uy, eso me queda muy grande. Escribo poesía. Considerarme poeta sería un sacrilegio casi. Poesía o narrativa poética. Y lo hago pues, como recurso. Quiero que la narrativa, o sea, yo creo dos cosas, ¿no? Uno, yo creo que la poesía nace cuando la emoción se rompe en palabras, ¿no? Cuando yo escribo, siempre busco la emoción desde la que quiero escribir. Cuando quiero contar algo, busco ponerme en la emoción que me va a permitir trasladar eso como siento, ¿no? Cuando encuentro la emoción, comienzo a escribir y me dejo embargar por eso, ¿no? Yo creo que a veces esto termina siendo o sonando como poesía, porque como te digo, la poesía nace cuando la emoción se rompe en palabras. La poesía es interesante porque te permite tocar algunos terrenos que no te permite la prosa. Por ejemplo, me permite dar vida al faro de Samila, ¿no? El viaje de Samila, que es un viaje maravilloso que yo invito a todo el mundo a que lo haga. Ese faro es el faro de Puerto Morelos. El que inspiró ese faro es el faro de aquel azul que está tumbado o ladeado en Puerto Morelos. Este es el faro que inspiró ese faro. Sí, porque de hecho ese libro lo escribiste en un altísimo porcentaje en México. Es más del 70%. Amo México. Y tantas cosas que hay allí que me han impactado tanto, que me llevaron a escribir este libro, no solo aquí, sino que además es un libro que no solo es el faro de Puerto Morelos, termina en Izamal, Yucatán, porque es un lugar que me impactó cuando lo conocí, me gustó mucho, y la gente con la que conviví allí, hay partes de los mochis, hay gente, yo qué sé, hay tantas cosas. Hay tanto México en ese libro que, de hecho, lo presenté en el Fuerte de San Felipe, en Bacalar. No obstante, antes que en España, lo presenté en México. No obstante que hemos hablado mucho de felicidad, ¿no? De este gran viaje que empezaste en el 2014. ¿Qué te provoca dolor de estómago o dolor de cabeza, Juanma? A ver, a mí me gusta pensar que no dejamos de tener una experiencia humana, ¿no? Y de repente tener días de luz, días de sombra, días lluviosos, días soleados, en fin. En tu caso, ¿qué te provoca dolores de cabeza? Porque al final, em, si bien es cierto, por ahí una persona me compartía que tú le dijiste que es más difícil que te vea enojado que ver un unicornio, ¿no? Entonces, ¿cómo Recuerda quién se lo dije. ¿Cómo le haces, Juanma? Pues a mí hay muy pocas cosas que me saquen de mi eje. O sea, yo me he trabajado tanto sobre mí mismo que a estas alturas de mi vida hay muy pocas cosas que me saquen del eje. O sea, soy capaz de discernir y tengo también yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es el diálogo interior, el diálogo interno, y yo tengo un diálogo interno muy, muy trabajado conmigo mismo. Sé exactamente lo que me puede sacar del eje, rápidamente lo combato. Y luego he de decir que la única cosa que no consigo controlar a día de hoy es la injusticia. La única cosa que me puede hacer me puede estropear el día, o se me puede notar en la cara, es la injusticia. No soporto la injusticia, ni la injusticia, o sea, especialmente la injusticia social. Me parece terrorífico y hay cosas que todavía me afectan mucho, ¿no? Y la injusticia de todas es la que más, ¿no? Cuando esos comportamientos inadecuados con personas que tienen menos, la justicia social me parece algo necesario, la desigualdad social me parece una aberración, no podemos ir por el mundo de esta manera, ¿no? Entonces, cuando veo casos de estos o me tocan casos de estos, esto sí, reconozco que todavía me desestabiliza y todo lo demás prácticamente es cómo te tomas la vida, ¿no? Yo creo que hay dos palabras o dos maneras de tomarte la vida. Ante cualquier evento, tú puedes pensar por qué, y esto predispone tu mente a explicarse el problema, o puedes pensar cómo y trabaja tu mente en obtener la solución. Yo siempre me pregunto cómo, nunca me pregunto por qué, me da igual. Fíjate que voy a ir cerrando la conversación. Ha sido increíble platicar contigo, Juanma, y seguramente no va a ser la última. Y antes de llegar a preguntas rápidas, me encantaría que compartieras una historia que te
que te escuché, que es el cuento de la princesa y el zapatero. Si puedes brevemente, para ir cerrando con esa historia, y yo remato con unas preguntas que me parece que puede redondear muy bien lo que hemos conversado. Esta historia forma parte de mi conferencia Territorio de Felicidad, es una de las que hice hace mucho tiempo y que le tengo como mucho cariño, porque fue la que me dio lo que hago hoy, ¿no? Ese cuento tiene un contexto, y es el contexto en el cual tiene que ver con las relaciones personales, ¿no? Piensa que el 95% de los problemas que tenemos, de los malos ratos que tenemos, lo tenemos porque no gestionamos bien esa parte, ¿no? Y cómo el estar en contacto con gente pues nos provoca determinado nivel de heridas, ¿no? Es difícil, por mucho que tú trabajes tu felicidad y tengas tu cabecita muy limpia y muy bien amueblada, somos seres sociales y pasamos gran parte de nuestra vida en contacto con otra gente. A veces eso nos provoca determinado tipo de heridas y a veces las heridas las llevas tú y no eres consciente de esto. En ese contexto de heridas y de que la vida a veces nos hace, en determinados momentos nos toca en algún punto en el que nos hace movernos mucho, y de este cuento que básicamente lo que dice es que había una princesa maravillosa en un castillo maravilloso de aquellos de la época medieval, y esa princesa tenía un desfile, tenía un baile. Y mandó llamar al zapatero real para que le hiciera unos zapatos a medida para el día de ese baile. Ella tenía su vestido, le faltaban los zapatos que le hicieran juego en el vestido y que le permitieran ir pues así de elegante. Llamó al zapatero, que vino raudo y veloz, y pidió a la princesa que se sentara, tomó las medidas y no sé qué, y se fue a su taller a preparar pues esos zapatos tan bonitos. Y cuando el tío había terminado el trabajo, llega donde la princesa y le pide, por favor, si puede hacer la prueba para continuar con el trabajo. Al colocarle el zapato en el pie, le pide a la princesa que esté levante, y la princesa nota cómo el zapato le hace un poco de roce en el talón. El zapatero, preocupado, retira el talón y se va a trabajar la piel un poco más para ver si lograba eliminar ese daño. Vuelve al día siguiente con el zapato ya trabajado, le vuelve a colocar a la princesa el zapato en el pie, y al levantarse, la princesa nota que el zapato le duele en la parte interior del pie. Así que el zapatero, más preocupado, pero un gran profesional, saca de nuevo el zapato y corre otra vez a ver si puede ablandar esa parte y ensanchar la horma para que la princesa vaya más cómoda con el zapato. En la tercera prueba, al día siguiente, cuando el tipo llega y se coloca el zapato, la princesa, al levantarse, nota que lo que le duele ahora es el dedo meñique del pie derecho. Entonces el hombre, que no entiende nada, de repente le queda pensando unos segundos y le dicen: princesa, ¿me permite que le retire yo el zapato? Claro. Y al retirar el zapatero ve que la princesa tiene el pie lleno de heridas y que daba igual qué zapato le probaran, todos le harían daño, porque el daño no estaba en el zapato, el daño estaba en el pie. Y así es como nosotros a veces vamos por la vida y vamos reaccionando ante parejas, ante jefes, ante gentes en general, pensando que nos están agrediendo cuando el que tiene el daño hecho eres tú. Por eso es tan importante sanar nosotros para después ofrecernos a los demás. Amar es quererte para querer, y para esto tienes que estar bien. En el amor, como todo en la vida, como en cualquier tipo de relación, es como cuando uno le ponen lo de las mascarillas en los aviones. Primero tienes que ponerte una mascarilla tú, y cuando la tuya ya está bien, entonces es cuando tienes que salir a ayudar a los demás. En esto es igual, sánate tú y vas a ver cuántos problemas te quitas del medio, porque muchas veces no es que nos hagan daño, es que nos tocan en una herida que tenemos sin sanar. Chingoncísima historia, Juanma. Increíble. Voy a ir cerrando con estas preguntas rápidas. Fíjate que la primera le doy un poquito juego a la inteligencia artificial, ¿no? Le doy juego y vamos a invitar a ChatGPT a que te arroje una pregunta. Te la va a arrojar de ChatGPT, pero tú tienes que colaborar en dos cosas. La primera es, ¿con qué estilo quieres que te pregunte? ¿Con el estilo de alguien que tú admires? ¿Con alguien que esté vivo, que esté muerto? Puede ser, no sé, un poeta, un gran escritor. ¿Con el estilo de quién? Gabriel García Márquez. Ok. Con el estilo de Gabriel García Márquez. ¿Sobre qué tema? Felicidad. Amor. Cualquiera.
Hoy es el Día del Amor. Al amor, venga, hablemos al de amor, amor. Venga, listo. A ver, prompt hecho. Ahí te va, ¿eh? Con el estilo de Gabriel García Márquez, la pregunta debe llevar un aire poético, casi nostálgico, y es la siguiente. Dicen que el amor verdadero es un incendio que arde lento, pero que deja cicatrices que ni el tiempo borra. En su viaje por la vida y la escritura, ¿has descubierto si el amor es un acto de voluntad o simplemente una trampa del destino en la que todos caemos irremediablemente? Yo creo que el amor no es una decisión, es un cruce de caminos. Bueno, lo voy a explicar mejor. Enamorarte es un cruce de caminos, el amor es una decisión. Baruch Spinoza decía, el amor es la alegría de que el otro exista, ¿no? Y yo hice una frase también que tiene que ver con esto, que dice que amar es descubrir que hay algo más importante que tú. Y esto yo creo que es la visión que yo tengo sobre este tema concreto del amor. Yo creo que el amor es una trampa en la que uno tiene que dejarse caer. Porque en esta vida hay dos emociones que para mí son especialmente transformadoras. Una es el amor y la otra es el duelo. De todas las que yo he conocido y he experimentado en la vida, las dos cosas que más me han transformado son el amor y el duelo. Y creo que la vida es un complejo equilibrio entre el amor y el duelo. Del segundo no nos vamos a librar, así que del primero, ojalá que no nos libremos. Sí. Fíjate que coincido, no sabes a qué nivel, porque mi transformación más profunda que he vivido en los últimos años fue a raíz de la muerte de mi madre el 26 de septiembre del 2020. Y ese duelo continúa. A mí me parece que continúa de una u otra manera. Así que ya tendremos la oportunidad con un cafecito, una cervecita o algo que nos veamos, Juanma. La siguiente pregunta, ¿lograste crear el maratón de abrazos con tu amigo de Toledo? Lo logré. ¿Sí? Y me siento profundamente orgulloso de esto. Hoy he hablado con él, con Isaías, que es un mega crack, y hemos quedado en que además nos vamos a ver en breve para poder disfrutar un fin de semana juntos y seguir creando cosas absolutamente locas, que es lo que más se nos, lo que mejor se nos da. Si pudieras sintetizar, ¿qué fue? ¿Qué fue el maratón de abrazos? Pues fue una idea que surge de aquellos live que hacíamos en pandemia y que queríamos haber hecho, y era abrazar a toda la gente que no pudimos abrazar en su momento. A mí hay tanta gente que me ha dado tanto, Braulio, que yo soy un hombre profundamente agradecido. Te decía antes que no hay nada que me guste más que las personas. Y si hay algo que se le acerca es abrazarlas, porque es la forma en la que uno siente la energía que esas personas tienen, ¿no? Yo tengo la suerte, porque esto es una fortuna, de coleccionar abrazos. Cada evento que voy te abrazan y te abrazan con... Yo podría clasificar abrazos, o sea, categorizarlos. Yo sé cuando alguien me abraza, si es un abrazo de agradecimiento, si es un abrazo que necesitan, aunque me lo den a mí, pero lo necesitan ellos, o si es el simple abrazo pues de cortesía, de salud, ¿no? Sí. Y entonces he recibido tantos abrazos, tantos miles te diría, que hoy en día cuando alguien me abraza, sé perfectamente lo que me cuenta. Y mi corazón también lo sabe. ¿Y ese maratón en qué consistía, en qué consiste? Pues en abrazar a un montón de gente a la que amábamos. Y de hecho recorrimos parte del país para ir a verlos. ¿Y iban contando los abrazos? Bueno, no llevábamos una contabilidad de esto, solo nos propusimos abrazar a toda la gente que, pues, de la tribu. En un periodo determinado, imagino. O sea, vamos a empezar a viajar y abrazar. El periodo determinado es lo que nos quede de vida, pero sí hicimos, viajamos a Murcia, hacemos eventos juntos. La cosa era abrazar gente a la que teníamos, que muchos de ellos les conocíamos en aquel mismo día, ¿eh? Hay gente con la que yo pues mantengo una relación muy bonita de redes, pero nunca he visto físicamente. Entonces era como, vamos a empezar a ponerle cara, vamos a ver gente en 3 dimensiones, vamos a abrazar gente en 3 dimensiones. Cierro con esta última pregunta. Tus 3 principales propósitos 2025, ¿cuáles son? El primero es el de siempre, ser un poco más feliz que el año que viene. El segundo es amar, en letras mayúsculas, amar más de lo que amo. Creo que amar es mi superpoder, o es el superpoder que tenemos los seres humanos, y quiero llevarlo al máximo nivel. Y cuando hablo de amar, hablo de extender el amor, de la medida en la que pueda, ¿no? Y el tercero es llegar a toda la gente que pueda con este mensaje, para intentar que si alguien
como te decía al principio, puede ahorrarse un minuto de sufrimiento emocional. Yo daré mi vida por bien empleada. Te escuché, Juanma, decir que ahora que estamos arrancando el 2025, que bueno, es algo común, ¿no? Que la gente hace propósitos, pero muy, muy pocos. No sé qué porcentaje, el 1%, escribe ser feliz. Está muy cabrón. Sí, mucho menos del 1. Sí. Es una de las conferencias que hacía también Territorio y Felicidad, que era preguntar a la gente quién había hecho una lista de propósitos. Levantaba la mano el 30%. Después le preguntaba cuántos de ellos habían puesto en ese propósito lista de objetivos. Las 3 palabras, ser más feliz. Las manos quedaban 1 o 2. Y cuando preguntaba en cuántos de esos 2 era el primero de los propósitos, normalmente no queda ninguna mano levantada. Y esto era para poner en contexto que uno de los principales problemas por los que no somos tan felices como nos gustaría es porque no nos dedicamos a ser felices. Nos dedicamos a otras cosas. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Juanma Querelle, eres un genio, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Bueno, mis redes son simples. Yo vivo en Instagram, es @Juanma_Quelle. Estoy en todas las redes excepto TikTok, por razones obvias y de edad. Y pronto dejaré X porque no me gusta lo que veo. Creo que no es algo que vaya con mi vida y con que no necesito. Además, no necesito. Por el cariz que está tomando. En lo demás, www.juanmaquelle.com, mi biografía, donde puedes comprar mis libros y también saber dónde voy a estar y qué pienso en cada momento a través de mi blog. Fantástico. Te dije Juanma Querelle, pero eres Juanma Quelle, discúlpame. Juanma Quelle. Sí. ¿Algo, no hay problema. ¿Algo quieres gritarle al mundo? ¿Qué quiero, perdón? Algo que quieras gritarle al mundo. Pues que abracen, que el tiempo vuela. ¿Quieres decir algo más? Abracen a la gente que aman. ¿Algo que quieras agregar, Juanma? Pues que esto se merece una segunda parte. Definitivamente. Y será, te propongo que la segunda parte sea en mi estudio aquí en Cancún. Es un estudio mega casero, ¿no? que pocas personas han pasado por aquí. Entonces, serás una de ellas seguramente. Pues entonces, en marzo. Marzo está a la vuelta de la esquina. Sí, marzo o primeros de abril. Pero te voy a poner un hándicap. Que sea por la tarde con vino. Ya. Cerrado, señores. ¿Listo? Se viene la vale, segunda, pues se viene la segunda parte. Solo nos queda la fecha, entonces. Juanma, yo te escribo muchísimas. Y en cuanto toque Cancún, buscamos la fecha óptima, yo pongo el vino y tú las coges. Ya, cerrado. Señores, se viene la segunda parte. Cuidado, se viene Juanma. Amigo, muchas gracias. Nada, un placer. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias por todo. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres tips prácticos para mantener tu grit bien afinado cada semana, no te olvides de suscribirte a Gritones Hacks en braulifiloteo.com. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el siguiente episodio donde las historias continúan. Hasta pronto.